Muy buenos días, se acerca mediodía y la situación sigue siendo tensa. Todos mirando al BBVA que continúa cayendo en barrena con huecos de apertura bajistas y sin síntomas de giro al alza. Seguimos cayendo y además con referencias importantes. Allá por el mes de febrero del año 2017 el valor se giraba en las inmediaciones de 5,60 y eso es historia. Hemos tenido un hueco de apertura bajista en la sesión de hoy y no podemos acercarnos a él. La pregunta del millón, por lo tanto, ¿dónde está el suelo en el BBVA? Bueno, empecemos en el peor escenario posible. Para ello tenemos que remontarnos muy atrás, tendremos que irnos prácticamente al año 2009. Por aquel entonces el BBVA marcó mínimos, eso sí, ajustado por dividendos, en 2,66 euros. Hacía un mínimo claramente creciente en el verano del 2012, uniendo estos dos mínimos crecientes, proyectando a futuro, pasa la línea precisamente por donde abrió, con un importante hueco bajista cuando se supo lo del Brexit de Reino Unido. A partir de entonces, la tendencia principal de largo plazo está intacta. Ahora mismo pasa por los 4,65 euros y por lo tanto esta sería la cifra y esta sería la respuesta. Peor escenario posible, bajar, testear a los 4,65 un BBVA y todavía tener que decir que está técnicamente alcista, puesto que no perdería todavía la línea tendencial alcista. Por el camino, frenos, pues sí, por supuesto que los hay. Tenemos conatos de suelo, concretamente esta zona de aquí, noviembre del 2016, 5,30 aproximadamente, por cierto, soporte anteriormente comportado como resistencia, por lo tanto, importante a tenerlo en cuenta. 5,30 posible suelo para buscar algún tipo de reacción. Ahora bien, estas reacciones tienen que cerrar huecos bajistas, porque podrían ser solo reacciones motivadas por los excesos niveles de sobreventa que estamos viendo. El problema es serio, Turquía es un peso y es una plaza importantísima para el BBVA y por lo tanto es el valor con diferencia que más intereses tiene en Turquía. Por eso el castigo que está recibiendo su cotización. Vamos a movernos por el sector bancario. Tenemos a Bankinter, que tampoco lo está haciendo muy bien. Ha perdido la zona de los 8 euros, se precipita mínimos. Estamos testeando mínimos del viernes de la semana pasada. Línea tendencial rota, ya nos hacíamos eco de ese hecho ya la semana pasada y por lo tanto aquí tenemos una clara pauta en el corto plazo de máximos y mínimos pendientes de marcar un nuevo mínimo respecto al del viernes, decrecientes, por lo tanto habrá que buscar cotizaciones inferiores. Estamos ahora deambulando en los entornos de los 5,75, posteriormente habrá que pensar en 7,40 como soporte serio a tener en cuenta para buscar algún tipo de reacción. Como siempre, reacciones fruto de los niveles de extrema sobreventa que estamos viendo. Un vistazo a CaixaBank, no está tan negativo, seguimos en lateralidad, son muchísimas semanas y obviamos las dos rupturas por la parte superior de este rango, moviéndose en zona 3,60, zona inferior, 4 euros, zona superior, y ahí está, media móvil de largo plazo totalmente plana, lo cual denota una lateralidad brutal. Estamos camino a la mitad del rango y por lo tanto lo más probable, si las cosas se complican, es que volvamos a buscar zona de rebote donde lo viene haciendo los últimos meses en zona 3,60-3,70. Vamos a dar un salto del sector bancario, volveremos a él más adelante cuando hablemos del Santander y vamos a ver Naturgy. Excepción. Está lateral, sí, pero está en zona de máximos históricos y por lo tanto, qué duda cabe que está recogiendo dinero, o cuanto menos el dinero que ha recogido recientemente por la ruptura de nuevos máximos históricos no está saliendo del valor, con lo cual es un claro valor refugio. Aparentemente también valor refugio Inditex consolida la subida, que no es poca, arranca zona 23, termina en 30, corrección, recogida de beneficios acorde a la subida, pero mantiene la línea, mantiene la media móvil de largo plazo, pero claro, se va a contagiar si el mercado, si el IBEX 35 se va a la baja, aquí es cuestión de tiempo que se pierda la zona de los 27,30 y por lo tanto continuemos bajando. Lo más probable que hagamos un proceso de throwback a la línea tendencial bajista que viene arrancando desde los 36 euros. Esto implicaría ver cotizaciones aproximadamente de 26,85 antes de probar la reacción al alza.
Tenemos a ArcelorMittal también pasándolo mal, no puede con los 28. Ese fallo para recolocarnos por encima de los 28 euros hace que el valor vuelva a corregir, perdemos media de largo plazo y aquí se queda un poco deambulando, como contagiado también por el resto del mercado, y aquí podríamos estar hablando de suelo en zona 25 más que de lateralidad. Importante reconquistar los 27,15 aproximadamente, donde tendría la media móvil de largo plazo. Iberdrola, otro valor que aparentemente no lo está haciendo mal del todo, está corrigiendo. Sí, tiene clara pauta de máximos decrecientes. Sí, también los mínimos decrecientes. Sí, pero todo en un proceso de throwback a una línea tendencial bajista, a una secuencia de máximos y mínimos decrecientes que rota en los primeros compases del pasado mes de julio. Ahora estamos en pleno proceso de throwback. Por lo tanto, mientras que no veamos cotización claramente por debajo de los niveles actuales, con cierres consecutivos, que menos que 2 sesiones consecutivas por debajo de la zona actual de 6,5 euros, no podemos decir que el proceso de throwback queda roto y por lo tanto pues la cotización sufriría hacia los 6,40 con posibilidad de ruptura de este importante soporte. Hay que pensar todavía en el proceso de throwback activo y por lo tanto reacción alcista con la meta de no solo llegar a los 6,80 sino también superarlos al alza. Otro valor que también está pasándolo mal, Sabadell, no está canalizado, bueno, o sí, pero no lo hace de forma lateral, sino que lo hace con cierto y claro goteo a la baja. Por lo tanto, ahí vamos a base de canal y cuidado, nos levantamos muy fuertes la última vez que se testeó. No creo que vaya a ocurrir lo mismo, pero de momento el soporte está claro y esto es zona de frenazo, de corrección. Atención, porque perder estos niveles, perder sobre todo el 1,30, que a fin de cuentas no estamos tan lejos, tendría connotaciones muy, muy negativas. Estamos hablando de un nivel que va alternándose desde hace bastantes años como nivel de soporte-resistencia. Y ahora sí que volvemos también al Santander. Cuidado, son palabras mayores. BBVA tiene un peso brutal en el IBEX 35, pero más lo tiene el Santander. Y el Banco Santander está dispuesto a romper la lateralidad de 11 semanas de duración y hacerlo por el lado que menos nos interesa, por el lado inferior. Por lo tanto, atención, porque en base cierres, y si bien es cierto que todavía queda muchísima sesión por delante, habrá que ver si efectivamente cerramos fuera de lo que es el rango de 4,45, pero esta señal, este nivel es vital. Ahí lo tienen, estamos hablando de 4,41 la cotización, concretamente vamos a ver un momento, 4,3934. Ese es el mínimo intradía de la sesión 2 de julio. Atención porque ahí vamos y esto es feo. Si rompemos la lateralidad de 11 semanas por la parte inferior, el rango nos manda a niveles de retroceso de Fibonacci importantes en cuanto a hablar de 4 y muy poco, 4,05, 4,03 concretamente. Esto nos lleva a un IBEX peligroso, un IBEX rompiendo los 9.450. Otro valor que está aguantando muy bien, que cuanto menos no se salen los inversores. Repsol, su pauta de mínimos crecientes todavía intacta, peca a la hora de marcar un nuevo máximo creciente. Sí, pero aguantan las medias y sobre todo aguanta el 16. Hay cierto colchón. Este 16 manda y mucho. Y Telefónica, un gran peso pesado del selectivo español, pero que tampoco está por las labores de seguir marcando máximos crecientes. Es más, tiene un problema añadido y se lo lleva muy a rajatabla. Se llama la media móvil de largo plazo y no quiere la cotización por encima estar. Por lo tanto, cuidado, porque a pesar de que veamos de momento mínimos crecientes, 7,20, 7,22 son palabras mayores. Perder estos niveles por la parte inferior sería bastante peligroso, connotaciones por lo tanto muy, muy negativas. En definitiva, estamos en una situación donde un selectivo IBEX 35 va a seguir sufriendo. Nos acercamos a una zona importantísima de secuencia de mínimos crecientes y por lo tanto nos acercamos a ese nivel mágico, esos 9.450 puntos barra 100 puntos más a la baja, donde arrancábamos con los mínimos anuales en torno a los 9.336 en gráfico diario. Esto
se pone feo si se rompe la pauta tendencial de corto plazo. En un gráfico de 5 minutos, la situación también fea. A devolver el 100% de la subida desde inicios del pasado mes de julio, es decir, a por los 9.450, y que frene el Santander y que frene el BBVA, porque si no, la sangría es cuanto menos de ir a marcar nuevos mínimos anuales. Y eso ya lo sabemos, lo tenemos claro. Estamos hablando de los 9.936 con el problema de dejar una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes para continuar devolviendo todas las ganancias que obtuvimos en los últimos meses, sobre todo del verano del 2016 hasta la primavera del 17, tras conocerse el Brexit. Es decir, que estamos en el umbral del 50% de la subida y esto hablaría de irse al 61.8% de toda la subida, es decir, 8.956 puntos.